Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Dice la palabra del Señor, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y Samuel estaba en un tiempo en el cual estaba llorando porque Dios había desechado a Saúl. Dios había desechado a Saúl. Samuel estaba llorando por el rechazo que Dios había tenido para con Saúl, pues por supuesto por la desobediencia que había tenido Saúl. Saúl fue bastante desobediente, lo hemos venido estudiando un tiempo atrás. Y Dios desecha, llega un momento donde Dios desecha a una persona cuando la persona definitivamente no quiere. Cuando definitivamente la persona no quiere, Dios le da todas las oportunidades. Ahora, dice la palabra de Dios que si usted peca, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que inmediatamente una persona peque, Dios ya la está desechando. No es así. Pero el corazón de Saúl era un corazón que no tenía arrepentimiento. Cuando usted estudia la vida de Saúl, usted se va a dar de cuenta por qué fue que Dios desechó a Saúl, y es porque Saúl no tenía nunca una evidencia de arrepentimiento. Saúl nunca mostraba o evidenciaba el estar arrepentido de sus pecados. Saúl pecaba y le daba lo mismo, Saúl pecaba y no le importaba. Pero una persona que tropieza, peca, pero va de rodillas y se arrepiente ante el Señor, allí alcanza la misericordia del Señor. Esto no es para entonces pecar cada semana y entonces entre semana pecamos y cada domingo nos arrodillamos y pedimos perdón. No funciona tampoco de esa manera. Ese es un dicho por ahí secular, coloquial, que dice que el que reza y peca empata, y no es tampoco de esa manera que funciona, porque la Biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta de su pecado. Es decir, que hay que, listo, ya cometí este pecado, tengo que confesarlo y apartarme del pecado para alcanzar misericordia. Tiene que haber un cambio. No puedo seguir estando ahí en el mismo pecado, porque no habría ningún arrepentimiento. Saúl persistía una y otra vez en estar haciendo lo malo, y desechó Dios a Saúl porque no tuvo arrepentimiento. Desechó Dios a Saúl porque no tuvo arrepentimiento. Hay personas que son tan soberbias, tan altivas, que aún cometiendo el pecado, habiéndolos descubierto en su pecado, no confiesan el pecado. ¿Cuántas mujeres no han tal vez atravesado por ese momento tan doloroso y tan incómodo, donde quizás la mujer se da de cuenta que el hombre la está engañando y lo ve con sus propios ojos, o le muestra la evidencia y el hombre le niega todo? Yo creo que eso es por ahí muy, muy frecuente en muchos matrimonios. Dios guarde los matrimonios de la iglesia de esa situación, pero es muy frecuente si usted va y mira los matrimonios del día a día en la sociedad. Es muy normal. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento. Hay más bien hay descaro, hay orgullo, hay altivez, que no confiesa su pecado, ni siquiera lo reconoce, no lo acepta, no considera que está haciendo las cosas malas. Pues bien, Samuel estaba llorando. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando Dios ha desechado a una persona? ¿Cuál es el modelo de un hombre de Dios? ¿Juzgar? ¿Decir, se salió de aquí porque no era de nosotros? Aunque es un versículo, ¿verdad? Pero ese versículo, si usted se lee el contexto de ese versículo está hablando de los herejes. Cuando nosotros decimos que una persona estaba con nosotros, salió de nosotros y no era de nosotros, es aplicable a un hereje, porque ese contexto de ese pasaje está dentro de los herejes, no de la ovejita que se apartó por X o Y motivo. Esa ovejita se apartó, y si es de nosotros, ¿qué hay que hacer? Ir a buscarla.
ir a vendarle la perniquebrada, ir a vendar a la perniquebrada. Hay que ir a buscar a la oveja perdida, dejar las 99 y ir tras esa una que se extravió del redil y volverla al redil. Nosotros no podemos tomar ese dicho como muchas personas o muchas iglesias toman ese dicho o ese versículo para decir que toda persona que sale de la iglesia era porque no era de la iglesia. No, eso es una completa mentira. Eso es usar la Biblia mal usada. Eso es usar la Biblia mal. La persona que hace eso está quizás solamente diciendo, bueno, se fue y argumento el por qué se fue y ya, pare de contar. No, si era un hereje, es muy aplicable ese versículo, porque el versículo está en un contexto de herejes y salen de nosotros porque definitivamente un hereje ya conoce la Biblia y está diciendo herejías a conciencia y sabe que está engañando, y como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas y demás lo advirtieron, introducirán encubiertamente herejías. O sea, saben a qué vienen, saben que vienen a hacer daño y saben que no son de nosotros y salen en algún momento porque nunca fueron de nosotros. ¿Lo está entendiendo? Pero no podemos aplicar eso a cualquier persona. Entonces, cuando se va una persona, cuando Dios tiene en disciplina a alguien, cuando Dios tiene en reprensión a alguien, o cuando Dios ha castigado a alguien o ha desechado a alguien, ¿cuál ha de ser la actitud de un hombre de Dios? Aquí, mujeres y hombres de Dios que hay en la iglesia, ¿cuál debe de ser? Llorar, porque esa es la actitud que tomó Samuel. Nos debe de doler. Nos debe de doler. Eso hace un hombre de Dios, eso hace una mujer de Dios. Nos alegra por la partida de una persona, nos alegra cuando alguien vuelve atrás, nos alegra cuando alguien retrocede y vuelve al mundo, nos alegra. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no se va a alegrar porque alguien se fue de la iglesia. Al contrario, le va a doler, le va a entristecer en su corazón, le va a doler allí. Pero también llega un momento en donde en los planes de Dios estaba que ya Saúl definitivamente, como lo dice la Escritura, que él nos conoció de antemano, sabía toda la vida de Saúl hasta el último día de su muerte, y ya sabía que definitivamente Saúl nunca se iba a arrepentir. Es decir, que por más que Samuel fuera a buscar a esa oveja perdida, jamás iba a volver al redil. Ya Dios conociendo eso, entonces Dios le dice a Samuel: no lo llores más, no lo llores más. Y qué triste que también hay por ahí cristianos con ese perfil, en donde Dios ya les conoce que nunca más van a volver. Dios conoce que hay cristianos que se han alejado y que nunca más van a volver. Y eso es una triste noticia. Eso es una noticia muy dolorosa. Usted ve la vida de Saúl y Saúl estuvo lleno del Espíritu Santo varias veces. ¿O no es así? Profetizó, fue ungido, el aceite de la unción cayó sobre la cabeza de Saúl. Pero luego un día se apartó y nunca más volvió a los caminos de Dios. Qué tragedia para un cristiano que ese sea su destino. Ahí donde usted tiene que apercibirse de que no sea tu vida la vida de Saúl, apercibirse de que no sean los tuyos, tu familia, un Saúl por allí en tu familia, apercibirte de que no hayan Saúles en tu hogar, que uno de tus hijos no vaya a ser un Saúl, que tu esposo no vaya a ser un Saúl, que tu esposa no vaya a ser un Saúl o Saúla, no sé cuál sería el término femenino para ese nombre, pero creo que me está entendiendo el mensaje. De que no hayan personas dentro de nosotros o alrededor nuestro que vuelvan atrás y que jamás vuelvan a Cristo, sino que más bien si alguno ha vuelto atrás, dice la palabra que bienaventurado y va a ser galardonado aquella persona que haga volver de su pecado al que ha vuelto atrás, al que se ha extraviado. Esa persona va a recibir recompensa, porque ¿cuántos sabemos que una persona que ha vuelto atrás puede volver a los caminos del Señor? Hay personas, de hecho aquí en la congregación hay personitas que un día volvieron atrás y volvieron. Dios es un Dios que vuelve a levantar, pero hay algunas personas que nunca más van a volver. En el caso de Saúl nunca más iba a volver, y Dios le dice a Samuel: yo sé que Saúl nunca más va a volver, entonces no lo llores más, porque esta persona jamás va a volver a mis caminos. No es porque Dios no quiera, porque Dios, usted lo ve que Saúl cometió el primer error y Dios le enviaba palabra y Dios le seguía ahí hablando. Segundo error y ahí Dios seguía. Tercer error y ahí, mejor dicho. O sea, Dios le persistió mucho a Saúl, Dios le insistió mucho a Saúl, pero Saúl definitivamente no quería obedecer al Señor.
Dice la palabra del Señor, te enviaré, dice ahí, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. ¿Quién era Isaí? Isaí era, un dato muy importante en la Biblia, era el nieto de Booz y Ruth. Qué maravilloso que entre los planes de Dios vemos la misericordia de Dios, porque Ruth era ¿quién? Una moabita. Y vea que entonces hace parte del linaje de Dios, hace parte del linaje del Mesías, más bien de Cristo. Entonces vos redime allí a Ruth y tienen un hijo, y el nieto de ellos es Isaí. Isaí es el padre de David, es decir que es el bisnieto, creo que es bisnieto, termina siendo David de Ruth y de Booz. Dice el versículo número 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, ciertamente que me mataría. Entonces no hay ninguna duda ahí en que Saúl, si se enterara de que Samuel había ido allá a ungir a otro rey, lo iba a mandar a matar, ¿verdad? Saúl no tenía allí temor de Dios, Saúl no tenía allí como tal en ese momento a Dios en su vida, estaba en su carne, estaba en pecado, y por supuesto lo iba a matar. Sin embargo, Dios le dice aquí, el versículo 2, dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio, he venido. Dios siempre da una salida. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú hablas con Dios, cuando tú le preguntas a Dios, Dios te va a responder, te va a dar la solución. A veces uno no sabe cómo hacer las cosas, a veces uno no sabe y no encuentra la salida, y uno no encuentra cómo hacer algo, cómo salir de algún problema, y Dios dice, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma. No, pues es que yo no sé cómo hacer para resolver este problema. Pregúntale a Dios, que Dios te va a decir, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Necesitamos escuchar eso de parte de Dios. Necesitamos escuchar de parte de Dios que Él nos diga, toma un becerro de la manada y di que a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Eso, si usted me lo está entendiendo, en cada uno es algo simbólico. Dios te dará la solución, la respuesta de qué hacer para resolver tu problema, sea económico, sea sentimental, emocional, familiar, sea espiritual, sea ministerial, sea cualquier tipo de problema. Dios te va a decir cómo salir de allí. ¿Será que Dios también se va a sentar a rascarse la cabeza igual que nosotros? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Será que Dios va a hacer eso? No, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta y Él te dará la respuesta a ti para que tú salgas de esa situación. Pero es que aquí lo único que se necesita es un milagro porque no hay solución humana. Pues también Dios traerá el milagro a tu vida, si esa es la respuesta. Y no es que necesito salir es que quiero montar un emprendimiento de esto. Dios te dará tanto la estrategia como la bendición. Amén. Dios te la dará. No sé cómo comprar la casa, no sé cómo esto. Señor, danos la sabiduría. El que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Si tú no encuentras cómo hacer algo, Dios te dirá cómo hacerlo. Versículo número 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio. Y yo, vea, échele mano nuevamente a esta parte. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Créale a Dios en esta mañana, que Dios será quien te dirá qué hacer. Hay interrogantes en nuestras vidas. Señor, ¿qué hago aquí? Señor, ¿cómo hago para que mi familia se convierta? Señor te va a decir. El Señor te va a mostrar, el Señor te va a dar la sabiduría. Señor, es que mi hijo está en una rebeldía terrible. El Señor te va a estar mostrando cómo trabajar con ese hijo. Señor, es que mi hogar está a punto del divorcio. El Señor te va a mostrar cómo resolver y edificar y restaurar ese hogar. Señor, es que te quiero servir más, quiero que me uses más. El Señor te va a decir cómo.
¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué hacer para que tu vida sea más usada por Él? Dios te va a enseñar cómo. Pero eso, Jeremías nos dice algo, no lo vamos a buscar ahorita, no lo vamos a leer ahorita, pero Jeremías nos dice cómo acontece eso. Dice, ¿quién estuvo en el secreto? Con Jehová, para oír las palabras de Él y comunicárselas al pueblo. Es decir, que la voz de Dios, ¿en dónde se escucha? Solamente en el secreto. Solamente cuando tú doblas tus rodillas, allí escucha la voz de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia y no te distraes por allá con el ventilador, no te distraes por allá con las puertas, no te distraes con lo que pase, sino que doblas tus rodillas allí a orar. Padre, Señor, tengo esta situación, tengo este problema, háblame, muéstrame qué debo de hacer. Allí Dios te habla. Cuando en tu casa haces también lo mismo, doblas tus rodillas, le pides a Dios, le preguntas a Dios, ahí Dios te dice, yo te diré qué vas a hacer. Pero si tú notas, Dios no le dijo qué hacer a Samuel, todavía. Lo mandó primero, llena tu cuerno de aceite, ve a la familia de Isaí y allá te voy a decir qué debes de hacer. ¿Qué le dice eso a usted? Que antes de que Dios te diga qué hacer, Él pide obediencia. Es decir, que cuando tú le comienzas a obedecer a Dios, ahí es donde Dios comienza a hablar más a tu vida. Dios no le va a hablar a un desobediente. ¿Por qué? Porque fue lo que le pasó a Saúl. Fue lo que le pasó a Saúl. Dios le dijo, ve y destruye a los amonitas. Ya, no los destruyó, le dejó de hablar. Ya le dejó de hablar. Dice que Saúl y Samuel nunca más se volvieron a ver. Última vez que se vieron, no le volvió a mandar mensaje. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿para qué le voy a hablar si no me hace caso? ¿Para qué le voy a hablar si esa persona desecha mi palabra, bota mi palabra, ignora mi palabra y no la obedece? ¿Para qué le hablo si no la cree? Entonces, Dios quiere hablar a tu vida. Dios ha hablado a tu vida. Si queremos que Dios nos siga hablando, debemos de obedecer a Dios, porque los silencios de Dios, eso es terrible. Los silencios de Dios son terribles. ¿Cuántos han pasado por tiempos de silencio de Dios? Qué cosa tan fea. Uy. Cuando pasan meses y uno, Dios mío, ya son meses orando por algo y nada. 400 años de silencio del Antiguo Testamento fueron 400 años donde no hubo profeta, donde no hubo palabra de Dios, donde tampoco hubo persona que escribiese como tal. Ahí fue donde se crearon, de hecho, los libros deuterocanónicos que aparecen por allí en algunas Biblias, y pues son libros bueno, algunos y demás que aparecen en esas épocas, son históricos, pero no son canónicos. ¿Por qué no son canónicos? Porque si Dios estaba callado, entonces ahí no está la voz de Dios. Así de simple. ¿Por qué no están dentro del canon de la Biblia? Es porque si Dios estaba en silencio, esa no es la voz de Dios. Son gente que escribió, son relatos obviamente de la época, nos dan luz acerca de historia, pero no son doctrina porque no son la voz de Dios. Los tiempos de silencio son terribles, tiempos de silencio de Dios son muy, muy tremendos, pero ahí debemos de entender que si Dios ha hablado, debemos de hacerle caso. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¿Qué hizo Samuel? ¿Hizo caso o no hizo caso? Hizo caso, fue obediente. Aprendamos de Samuel que Samuel no fue cualquier hombre por allí. Samuel fue un gran profeta de Dios. Hágale caso a Dios. Samuel le hizo caso a Dios, un profeta, gran hombre de Dios. Dice la Biblia que le hizo caso a Dios. Hizo pues Samuel como Jehová, como le dijo Jehová. Ojalá tu nombre esté escrito ahí en ese versículo. Hizo pues ahí, escriba su nombre o léalo con su nombre. Lo voy a poner en mi caso. Hizo pues Elber como le dijo Jehová. Que eso pueda acontecer en nuestra vida. No que Dios tenga que decir, no, ese fue otro Saúl, que le hablé y le dije que fuera a destruir los amonitas y hizo fue lo que quiso. No, mire, si usted sí ve ese contraste de personajes allí, un Samuel que hace lo que Dios le dice y un Saúl que hace lo que le viene en gana. Entonces nosotros necesitamos ver esos buenos ejemplos y hacer conforme Dios nos ha dicho. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él les respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos,
los llamó al sacrificio. Samuel les dio un parte de tranquilidad, les dijo: tranquilos, vengo a ofrecer sacrificios. Le hizo caso a Dios. Le hizo caso a Dios, fue lo que Dios le dijo que hiciera y eso hizo. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. De cierto delante de Jehová ahí está su ungido. Concepto de un hombre. Concepto de un hombre. Cómo nuestra mente a veces nos va a llevar a pensar que esa es la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Me salió tal trabajo. Uy, esa es la voluntad del Señor. ¿Será que sí? No le digo que no, pero mire que a un profeta Samuel llegó a pensar que era la voluntad de Dios cuando no era la voluntad de Dios. Eliab es el rey. Ciertamente ese es el que va a ser ungido. No era él. ¿Será que nosotros como seres humanos estamos propensos a equivocarnos? No estoy hablando de pecar, estoy hablando de equivocarnos, de pensar equivocamente, de pensar erróneamente. Estoy hablando de eso. Estoy hablando no de pecar, porque el pecado es pecado. Estoy hablando de pensar que estoy bien cuando no estoy bien, de pensar que ese es el camino cuando no es el camino, pensar que esa es la solución cuando no es la solución, pensar que esa sí es la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios, pensar que estoy haciendo bien mis cosas cuando de pronto no las estoy haciendo bien. Eso nos puede llegar a pasar. Por eso es necesario tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que le va a decir a uno que sigamos leyendo. Dice: y de cierto, el versículo 7, y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer. Entonces miren lo importante que es la comunión con Dios. Ay, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dice: no es. Si usted tiene comunión con Dios, cuando tú pienses algo de que estás en lo correcto o algo así, Dios te va a decir: sí, hijo, es por ahí, o no, hijo, no es por ahí. Dios te va a hablar. Dios va a guiarte. Dios, lo que decía ahorita la palabra: yo te diré qué hacer. Yo te voy a mostrar lo que has de hacer. Pero eso se logra con comunión. Eso se logra con comunión. Eso se logra en oración. Eso se logra en ayuno. ¿Por qué en ayuno? Porque en ayuno la carne mengua y el espíritu crece. Eso se logra en oración. Eso no se va a lograr allá sentado en una mecedora. Por eso estamos invitando a las personitas, gloria al Señor, esta semana han estado juiciosas la iglesia en venir a los ayunos y demás, pero estamos invitando cada vez más a todas las personitas, a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia, que participemos de los ayunos, porque los ayunos traen bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso trae bendición de Dios. Los ayunos despiertan el espíritu y menguan la carne, y cuando tú tienes el espíritu bien despierto, vas a ser como el profeta Samuel, en donde pienso que esta es la voluntad de Dios, pero escucho la voz de Dios. Y Dios me confirma si es por ahí, o me confirma y me dice: no, hijo, por ahí no es el camino. El Espíritu Santo, dice la palabra, le prohibió a los discípulos predicar ¿en qué lugar? Lectores de la Biblia, a ver dónde. En Asia. Y les prohibió predicar allí. Qué paradójico eso, ¿verdad? Porque ellos habían sido enviados a predicar. En el mismo Pentecostés, de hecho, se cumple la palabra de que recibirían poder para ir a predicar las buenas nuevas de salvación en Samaria, Judea y hasta lo último en la tierra. Y entonces ellos iban creyendo: vamos a hacer la voluntad del Señor. Pero llegan en dos lugares en donde el Espíritu Santo les dice: aquí no, y allá tampoco. Qué importante es estar en comunión con Dios, porque muchas veces usted de pronto va a estar hablando del evangelismo, hablando de la visitación, de pronto aquí haciendo un paréntesis, de pronto usted se va a meter a una casa y el Espíritu Santo le va a decir: ahí no entres. Comunión con Dios. De pronto ves un enfermo y le vas a imponer las manos y el Espíritu Santo te va a decir: detente, a esa personita no le impongas manos. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cierto que sí? Porque es que uno lo hace de buena voluntad, de buena fe. Hay un enfermo, venga, yo oro por ese enfermo, que la palabra lo manda. Si hay algún enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra del Señor.
Sin embargo, hay personas sobre cuyas cabezas, cuyas vidas hay disciplina de parte de Dios. Entonces la persona ya va a poder, no espere, pero si no, yo también participo de la disciplina. Entonces hay que tener comunión con Dios. Hay que tener comunión con Dios. De pronto no disciplina, de pronto la persona es una persona por ahí que definitivamente es un enemigo abierto contra Dios, y Dios sabe que esa persona no se va a convertir en nada, y la persona, cuidado, ahí no ponga manos. El aceite es importante. La persona sale cargada, o sea, donde llegue a poner manos a hacer algo allá, sale cargada, ya vacía, sale mal porque se metió donde Dios no le dijo que se metiera. El aceite es algo muy delicado. Tenga cuidado, gente que cada rato, que venga, que aceite, que venga, que aceite, que venga, que aceite. No, espere, eso no es un fetichismo, eso no es un amuleto. Pero muchos cristianos lo cogen es como el amuleto, como de verdad el fetichismo. Entonces antes en el mundo era la pata de conejo, era la mata de ruda, era una cantidad de cosas, y en Cristo seguimos con los fetiches. Entonces ahora es el tarro de aceite. No, el aceite es algo sagrado, el aceite es algo bíblico, pero también es de temor. Eso de que venga y echemos aceite a diestra y siniestra en todas las casas. No. Y tampoco para su propia vida puede volverse un fetichismo, por más bien que tú estés con Dios. Usted tampoco lo puede coger como un fetichismo todos los días allá, lo coge como la crema diaria de hidratar la piel. Entonces, no el aceite no es la cremita diaria que utilice para hidratar la piel. No, es algo que, si usted lo ve en la Biblia, el aceite es algo honroso, que no se le echaba a cualquier persona, no se derramaba, ese término suena mejor, no se derramaba sobre cualquier persona ni sobre cualquier objeto. Y se derramaba sobre los hijos de Dios. Usted puede tener la tranquilidad y decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, estoy listo, sobre mi vida está bien. Pero usted tampoco ve que todos los días estuviesen ungiendo a David con aceite, ¿o sí? ¿Ve eso? No. Usted no ve que todos los días estuviesen ungiendo a los sacerdotes con aceite. O sea, cuando Dios te dirija, amén. Cuando Dios te guíe, amén. Pero eso no es algo de que todos los días, es que todos los días me echo aceite para que me vaya bien. No, usted está depositando entonces la confianza en un aceite y no en Dios. Es que todos los días me unto las manos con aceite para que Dios me bendiga las manos y me bendiga el trabajo. No, usted está depositando la confianza en el aceite, no en Cristo. Eso no es así. No es así. Son situaciones allí que debemos de mirar. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y aquí a Samuel lo guió. Dijo, un momentico, ese no es. Importante que tú y yo escuchemos la voz de Dios. La voz de Dios, no la voz de por allá cualquiera. ¿Cuándo habla Dios? ¿Cuando el hombre quiere o cuando Dios quiere? Cuando Dios quiere hablar, habla, y cuando Dios quiere callar, calla. Por eso esas iglesias donde hacen la filita y dan profecía, así no funciona la profecía. Perdónenme, pero así no funciona la profecía, porque eso es yo consultar cuando yo quiero que Dios me hable, y así no funciona. Así no funciona, eso ya es adivinación, porque la profecía es cuando Dios quiere hablar. Eso no es de que venga, hagamos fila, porque eso literalmente es el consultorio del brujo, donde hay una filita allá afuera y donde todos van, y que el brujo les diga si le están siendo infiel, si le están poniendo los cachos, cuál es el número de la lotería y que hasta qué color de ropa interior tiene. Eso es allá en el consultorio del brujo. Y desafortunadamente, gente que antes en el mundo le gustaba ir a donde el brujo, después de que les comienzan a abrir su corazón a Cristo y llegan a una iglesia así, como ya tiene esa conducta y ese hábito en su corazón de querer esa cosa, ese estilo de vida, pues obviamente que siguen ahora cristianizando esa conducta, pero pues no es de Dios. O sea, se cristianiza esa conducta de adivinación, pero sigue siendo algo malo. No es así como funciona la profecía. No es así. Usted mira, y le invito a que estudie la profecía en la Biblia. Y la profecía en la Biblia no es así. Los profetas que eran profetas en la Biblia, no hablaban palabra de Dios cuando ellos querían. Era cuando Dios los llamaba: Samuel, di esto al pueblo. Y usted ve, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vino sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre cualquiera de estos profetas, y le dijo: ve y dile a mi pueblo esto.
Eso no es de que el profeta, sí, venga a ver, le digo acá las cosas y vaticino el futuro de todos. No, no. Habían muchos profetas mentirosos, muchos que decían, Jehová te dijo y no te dijo. Y Dios desde el cielo dicen, atrevidamente dicen que palabra de Jehová y yo no he dicho nada. ¿Será que eso no es lo que pasa hoy por hoy? En ciertos lugares por allí, claro, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero usted va a esforzarse por escuchar realmente la voz de Dios. No a una de esas personas, sino realmente la voz de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira mucho más allá. El Señor mira mucho más adentro. Qué importantísimo es esto cuando una persona se va a casar, cuando una persona es soltera. Mira lo que está delante de sus ojos, va y le mira la apariencia, va y le mira el físico, va y le mira el cuerpo, va y le mira los detalles, lo cariñoso, lo bonito o especial que pueda hacer la pareja, pero el Señor le mira el corazón. Qué importante, ¿verdad? Qué importante para una persona soltera es preguntarle al Señor si es la voluntad del Señor o no. Así como Samuel, ciertamente esa va a ser mi esposa. Bueno, Samuel no dijo que era la esposa, dijo ciertamente va a ser, Elías va a ser el próximo rey. No. Dios miró el corazón y dijo, ese no es. Qué bonito es que las personas solteras, no solamente las solteras, usted que es papá, tiene hijos, le ore a Dios por su Señor que mi hijo cuando vaya a escoger, le pido, Dios mío, que nos muestre si eso no es la voluntad tuya, si eso no es la persona correcta, porque tú eres el que puedes mirar el corazón. Nosotros vemos la apariencia y engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero a ti nadie te va a engañar. A nosotros uno ve por ahí, de hecho hay un dicho coloquial, caras vemos, corazones no sabemos, ¿cierto? Que dice el dicho coloquial por allí, pero es que es bíblico, porque uno ve la cara, pero el corazón solamente ¿quién lo conoce? Dios. Él es el único que escudriña el corazón. Es lo que está pasando aquí y es importante que lo apliquemos a nuestras propias vidas. Dice la palabra del Señor en el versículo número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Dios también le dijo, tampoco es. Mire que uno puede llegar a tener varias opciones que uno cree que son la correcta y Dios es el que te va a filtrar si es o no es. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Tercera opción. A veces uno como que se empieza a impacientar. ¿Es esta? No, esta no es. ¿Es aquella? No, tampoco es aquella decisión. Entonces ¿es esta decisión? No, esta tampoco es. Entonces ¿aquí qué? Dios te va a decir qué debes de hacer. Y dice aquí la palabra del Señor, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Cuántas veces le pasó eso? 7 veces pasó lo mismo. 7 veces. Cualquiera se cansa. Imagínense 7 veces uno intentando y que todas no es. Venga, entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? No te impacientes nunca. Si una cosa no se da, es porque no es de Dios. Que es que no se me dio esta situación, no es de Dios. Pero es que ya van 3 veces, no es de Dios. Pero es que no, ya 4ª vez y no se han dado las cosas, no es de Dios. 7 veces no se han dado las cosas. El número 7 es el número perfecto de Dios. Dios hará las veces que sean perfectas, necesarias en tu vida. Pero si tú eres sensible a la voz de Dios, llegará el momento donde Dios te diga, ahora sí, es por aquí. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esa partecita es bien importante porque nos muestra que David era menospreciado. Usted y yo ya conocemos bastante sobre eso, ¿verdad? David era menospreciado. No, ni siquiera lo tuvo en cuenta su propio papá.
Y la Biblia misma lo dice, era el menor. Está por allá apacentando las ovejas. Está en una labor que no consideramos que vaya a ser el rey. Perfil del hombre, perfil del ser humano, criterio del hombre. De pronto la gente no da un peso por ti, ni por mí. De pronto la gente no da ni un peso. Entonces usted y yo debemos de mirar la palabra de Dios. Si David hubiese prestado atención a la voz de su papá, sus hermanos y todo, jamás hubiese llegado a ser rey. Es lo que Dios diga. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era como rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el más pequeñito de todos, el más insignificante de todos. Qué hermoso que Dios obra de esa manera, porque yo no sé si usted se devuelve a su pasado. Muchos de pronto en el mundo eran de lo más malo, de lo peor que había, de lo peor. Y no estoy hablando de delincuencia, estoy hablando de pronto de que nadie los quería, no nos quería, de abandono, de soledad, de rechazo, de menosprecio, golpes de la vida. Y Dios dice, esa es la gente que Él quiere utilizar, porque dice la palabra que Él escoge de lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo sabio de este mundo. David era el más pequeño de todos, pero a ese era al que Dios había escogido. Ese era el que Dios había escogido. Ese era el que Dios había escogido y había elegido. Dice el versículo número 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces dice la palabra del Señor que él ungió, pero siguió ahí. Él siguió pastoreando ovejas. Y Samuel se devolvió a su ciudad. Un ungimiento. Cuando Dios a ti te ha ungido para algo, no quiere decir que sea ya la situación. Vale la pena oír a Dios. Vale la pena que fortalezcamos nuestra comunión con el Señor cada día. Dios te dirá qué hacer. No olvides esa palabra que hoy Dios habló a tu corazón. Dios te dirá qué hacer. Dios te dirá qué hacer. Órale a Dios, fortalece tu comunión con Dios. Ayuna, ora, métete con Dios. Dios te va a decir, Dios te va a mostrar la salida. Incline su rostro, por favor. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.